Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernestina Pozo Ariza, más conocida como Tina Pozo. Soy hija de Ernesto Pozo y Arcelia Ariza, que fueron cofundadores de este corregimiento de La Buitrera. Pues digamos, la particularidad mía es que fui la primera niña que nació en La Buitrera, fue el primer bebé que nació aquí en La Buitrera. Mi mamá era enfermera y por muchos años fue la partera de aquí de la región. Entonces, cuando yo fui a nacer, ella vivía aquí, en esta esquinita de aquí, después de que termina las tienditas de Don Héctor, al frente de la casa de Marmolejo. Esa era la casa que le han asignado en Vicali a mi mamá. Ya tenía una casita hecha en ladrillos y toda la cosa. Ellos tenían, mi papá y mi mamá tenían su casa en Cali también. Entonces, eran como las 5 de la mañana. Bueno, esa es la historia que yo recuerdo, ¿no? Como las 5 de la mañana y mi mamá empieza los dolores de parto y pues no había carro, no había carretera, todo era como camino de herradura. Entonces, como ella pues tenía sus conocimientos de partería, entonces le dijo a mi hermana mayor que la ayudara. Entonces yo nací ayudada por mi hermana mayor. Y, y bueno, esa es la historia. Yo nací el 4 de septiembre de 1951, lo que quiere decir que si ya habían casas, la buitrera es más vieja que del año 60, que de pronto hay algunas personas seguramente más recientes que pretenden pensar que fue de los años 60, pero no. De hecho, Invicali empezó a hacer las escrituraciones de estos lotes mucho más antes de los años 60. Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Yo tengo mi hermano Alberto Pozo, mi hermana Dámares, que pues ella era chiquita todavía cuando yo nací, entonces como que tienen más memoria de cómo venían. Yo tengo por ahí el recuerdo de una foto de mi mamá con todas las señoras y los señores, las mujeres con trajes largos y con sombreros y los hombres con sus machetes pues abriendo trocha y todo, pero esas fotos quedaron en posesión de mi hermana mayor y cuando ella murió mis sobrinas no las prestan ni siquiera para sacarle fotocopia. Entonces yo creo que nos va a tocar mandarles una carta oficial para que nos presten las fotos porque tienen muchas de esa época. Y bueno, eso es todo. Mi hermano les contará más historias porque él tiene memoria fotográfica y él se acuerda de los nombres de todas las personas y todo. Una particularidad es que pues mi mamá después vendió esta casa, se fue para otra, eh, donde vive el señor Philip Cunil. Esa era la casa de mi tío Ricardo. Esa casa la hizo mi papá y creo que está más o menos como la hizo mi papá, o sea, no le han cambiado mucho. Mi papá era maestro constructor, entonces la casa de Marmolejo era la casa de todos. Ellos hicieron una casa comunal, necesitaban un cuartito para guardar las herramientas y allí ellos cocinaban y se quedaban. Y bueno, ellos vivían como de paseo aquí mientras iban, digamos, colonizando la buitrera. Con la maravilla de tener un río Lili hermosísimo, aguas puras y el río Meléndez. Entonces mis primeras experiencias en el río en realidad fueron el río Lili. Ya después cuando ellos pasan a vivir más arriba, ya por el kilómetro 4, entonces ya nos quedaba más cerquita del río Meléndez. Pero nosotros éramos como unos gallinazos porque nosotros desayunábamos y nos íbamos para el río a tirarnos allá en las piedras a chupar sol. Y mi papá, que nos alcahueteaba mucho, a veces ya eran las 3 de la tarde y no habíamos llegado a la casa, entonces nos bajaba el almuerzo al río. Y también empezaba por Meléndez, habían unos estaderos y los buses llegaban hasta ahí, hasta esos estaderos. Y de ahí para allá venía la carretera del batallón Nápoles, ¿no? Que quedaba pues frente aquí al kilómetro 4. Entonces, la gente caldeña fue descubriendo estos sitios y los ríos y todo, entonces ellos se venían caminando por allí. De hecho, nosotros también hacíamos ese camino porque no teníamos servicio de transporte cuando ya abrieron carretera. Entonces nosotros llegábamos el día viernes, salíamos del colegio y era esperando pues que nos hicieran la maleta para venirnos y no nos importaba hacer esa caminata por el río.
Entonces, improvisando los puentes y en fin. Y caíamos acá a lo que no sé si todavía exista una casa que le decían la casa del mico. Y subíamos acá al portento por un, ¿cómo se llama? Por un camino así que le decíamos el caracol. Entonces, a veces, pues cuando bajábamos nosotros al río un fin de semana, lo encontrábamos lleno de gente de Cali. Y le decíamos a mi papá, papá, mire que el charco nos lo quitaron, no sé qué. Entonces mi papá se iba con los trabajadores y nos hacía otro charco más arriba. Entonces le ponían piedras y todo eso quedaba como un lago. En realidad, para mí, los mejores recuerdos de mi vida están en la infancia aquí en la Utrera, con los ríos, con la luna, con las bandadas de loros que pasaban al atardecer y bueno, escuchando bambucos por la tarde con mi papá. Yo fui muy afín a mi papá. Entonces, pasamos una infancia muy sana, muy linda, llena de actividades y que le abren a uno la creatividad, ¿no? Porque para nosotros era coger, digamos, del árbol de carbonero, que suelta como una semillita que es enroscadita, esas eran nuestras pulseras. Las pepas de guama eran nuestros aretes. Los billetes eran diferentes, teníamos billetes de diferentes denominaciones, dependiendo de la hoja, ¿no? Del largo de la hoja y todo. Fueron épocas muy lindas. Ha cambiado un poquito, sí, pero pues de todas maneras cuando uno ya llega a su casa y ve el paisaje y todo, sí, es muy rico vivir aquí en la Mitre. Y eso es todo por hoy.